Nunca pensé que contar esto me iba a costar tanto, pero supongo que si estoy escribiendo aquí es porque todavía me pesa. Tengo 24 años, soy mexicana y trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña, de esas donde todos saben todo de todos, o al menos eso creemos. No soy nadie importante en la jerarquía, solo la que organiza agendas, responde correos y se asegura de que todo funcione sin hacer ruido. Siempre he sido así, la que está detrás, la que escucha más de lo que habla. Decidí contar esto ahora porque hace unos días me encontré una foto vieja en mi galería. Salíamos mi mejor amiga y yo abrazadas, riéndonos como si nada pudiera romper eso. Y me dolió. Me dolió porque ya no hablamos. Porque todo lo que pasó después cambió mi vida más de lo que quiero admitir. A veces me pregunto si debí quedarme callada, si todo habría sido distinto. Sé que suena dramático, pero para mí no lo es. Perdí algo que creía inquebrantable. En ese entonces yo estaba en una etapa rara. Había terminado una relación hacía unos meses y estaba enfocada en el trabajo, en ahorrar, en ser adulta. Vivía sola en un departamento pequeño que apenas podía pagar, y mi rutina era bastante simple: oficina, casa, series, fines de semana con mi mejor amiga. Ella era mi persona. La conocía desde la prepa, habíamos pasado rupturas, peleas familiares, crisis existenciales. Siempre fui la que la escuchaba llorar por tipos que no valían la pena. Siempre fui la que decía: mereces algo mejor. Yo era la amiga leal. La que guarda secretos. La que nunca traiciona. Cuando me contó que estaba saliendo con alguien nuevo, al principio me emocioné. Me dijo que esta vez era diferente, que lo había conocido por amigos en común, que era atento, trabajador, muy centrado. Recuerdo que usó esa palabra y hasta se le iluminó la cara. Yo quería creerle. Después de tantas decepciones, yo también necesitaba que le fuera bien. La primera vez que me habló de él fue una noche cualquiera en mi sala. Estábamos comiendo pizza, ella sentada en el piso y yo en el sillón, como siempre. Me enseñó su foto en el celular y pensé: ok, es guapo, se ve normal. Nada raro. Nada que me hiciera levantar una ceja. Me contó que trabajaba en algo relacionado con ventas, que tenía planes de crecer profesionalmente, que era muy detallista con ella. Flores, mensajes de buenos días, llamadas antes de dormir. Todo eso que al inicio parece perfecto. Yo la escuchaba y sonreía, pero no sé, había algo en mi estómago que no terminaba de acomodarse. Y me odio por decir esto porque suena a envidia, pero no era eso. Yo no quería estar con él. No lo veía así. Era más bien esa sensación de cuando algo es demasiado perfecto. Como cuando alguien insiste mucho en demostrar que es buena persona. No sé si me explico. Aún así, decidí no decir nada. ¿Con qué derecho iba a arruinarle la emoción? Apenas estaban empezando. Además, yo siempre he sido un poco desconfiada. Tal vez era cosa mía. Tal vez mi propia ruptura reciente me tenía viendo fantasmas donde no había nada. Las semanas pasaron y ella empezó a cambiar un poco. No de forma alarmante, pero sí lo noté. Contestaba más el teléfono, sonreía sola, cancelaba planes conmigo porque iba a verlo un rato. Yo me decía que era normal. Cuando alguien se enamora, se pierde un poco en esa burbuja. Yo también lo hice alguna vez. Lo conocí oficialmente un viernes por la noche. Salimos los tres a cenar. Yo iba con la mejor actitud del mundo, de verdad. Quería caerle bien, quería que todo fluyera. Él fue amable conmigo, demasiado amable quizá. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, sobre cuánto tiempo llevaba en la empresa. Recuerdo que cuando mencioné el nombre de mi jefa, hizo una pausa muy pequeña. Fue mínima, casi imperceptible. Tal vez solo estoy exagerando ahora, pero en ese momento sentí algo extraño. Como si hubiera tocado un punto que no debía. Sacudí esa idea de mi cabeza. No tenía sentido. Mi jefa es una mujer casi 10 años mayor que nosotros, siempre impecable, estricta, de esas que no mezclan trabajo con nada más. Además, ¿qué tendría que ver ella con este tipo que apenas estaba entrando en la vida de mi amiga? Esa noche terminó bien. Ella estaba feliz. Yo la abracé antes de irme y le dije que me alegraba verla así. Y era verdad. O al menos eso quería creer.
Con el paso de los días empecé a notar coincidencias pequeñas. Comentarios sueltos. Horarios que no cuadraban del todo. Pero cada vez que mi mente intentaba unir puntos, yo misma la frenaba. No quería convertirme en la amiga paranoica. No quería ser la que arruina todo por intuiciones sin pruebas. Todavía no sabía que esa incomodidad silenciosa iba a crecer hasta volverse imposible de ignorar. Y mucho menos imaginaba que lo que estaba a punto de descubrir no solo iba a poner en riesgo su relación, sino también mi trabajo, y nuestra amistad para siempre. Después de esa cena intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me repetía que no tenía pruebas de nada, que solo era esa parte insegura de mí buscando problemas donde no los había. Pero los días siguientes algo empezó a rasparme por dentro, como una piedrita en el zapato que al principio ignoras y luego ya no puedes dejar de sentir. En la oficina todo seguía igual, o casi igual. Yo llegaba temprano, prendía la computadora, revisaba pendientes y organizaba la agenda de mi jefa. Siempre he sido muy metódica con eso. Me sé de memoria sus horarios, sus juntas, hasta sus cambios de humor. Y fue justo ahí donde noté el primer detalle raro. Empezó a bloquear espacios en su calendario con la etiqueta de reunión externa, sin dar muchos datos. No sería extraño si no fuera porque casi siempre me pedía que preparara algo, documentos, presentaciones, llamadas previas. Esta vez no. La primera vez no le di importancia. La segunda tampoco. Pero a la tercera ya me quedé mirando la pantalla más de lo normal. Las reuniones eran en horarios que yo, sin querer, ya asociaba con él. Porque mi amiga me contaba todo. Que si iban a comer tal día, que si él tenía pendientes en la tarde, que si a veces desaparecía un par de horas por trabajo. Yo escuchaba y asentía, pero mi cabeza empezaba a hacer cuentas sola. Me sentía ridícula por siquiera notarlo. Una tarde, mientras organizaba unos contratos, escuché a mi jefa reír en su oficina. No es que no riera nunca, pero esa risa era distinta. Más ligera. Más cercana. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Me levanté con cualquier pretexto y pasé frente a su puerta de vidrio. Estaba cerrada, pero vi su silueta inclinada hacia adelante, como cuando alguien habla en voz baja por teléfono. No escuché palabras claras, solo ese tono suave que no usaba con clientes. Volví a mi escritorio con una sensación incómoda en el pecho. Intenté concentrarme, pero mi mente empezó a unir cosas que yo misma quería separar. Me dije que estaba siendo paranoica. Que miles de personas tienen reuniones externas y llamadas privadas todos los días. Que el mundo no gira alrededor de la relación de mi amiga. Esa noche ella vino a mi departamento. Traía esa energía nerviosa que le conozco bien. Me dijo que últimamente lo sentía un poco distante, que a veces tardaba en contestar mensajes y luego aparecía como si nada. Yo sentí un golpe en el estómago, pero sonreí. Le dije que tal vez estaba ocupado, que no pensara lo peor. Me odié un poco por decir eso, porque en el fondo yo misma estaba pensando lo peor. Es que a veces siento que me oculta algo, me dijo jugando con el borde de su sudadera. Yo la miré y por un segundo estuve a punto de contarle mis sospechas absurdas. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que mi jefa había bloqueado horarios raros en su agenda? Sonaba tan débil, tan sin fundamento, que me dio vergüenza. Decidí callarme. Los días siguientes empecé a fijarme más de la cuenta en cosas pequeñas. Cuando él la recogía en la oficina, porque sí, empezó a pasar por ella algunos días, yo observaba desde la ventana como si fuera casualidad. Noté que a veces miraba hacia el edificio antes de que ella saliera, como si verificara algo. Tal vez solo buscaba estacionamiento, me decía. Tal vez solo soy intensa. Una vez, mientras estaba archivando facturas, mi jefa salió apresurada y me dijo que cancelara una llamada porque le había surgido algo imprevisto. Minutos después, mi amiga me mandó un mensaje diciendo que él había tenido que posponer su cita porque también le salió algo de último momento. Cuando leí eso sentí que el aire se me quedó atorado. Fue una coincidencia demasiado exacta. Intenté racionalizarlo. La ciudad es pequeña, la gente tiene trabajos demandantes, los imprevistos existen. Pero la frecuencia empezó a ser difícil de ignorar. Cada vez que una cambiaba su horario, el otro parecía hacer lo mismo. Cada vez que mi amiga se quejaba de que él estaba ocupado,
yo veía en la agenda un espacio misterioso marcado como reunión externa. Empecé a dudar de mí misma. Me preguntaba si estaba proyectando algo, si mi propia desconfianza estaba contaminando todo. No quería convertirme en esa persona que sospecha sin pruebas y termina destruyendo lo que toca. Me repetía que la lealtad también implica confiar. Pero la incomodidad ya no era pequeña. Se estaba volviendo una presencia constante. Me sorprendía revisando 2 veces el calendario, comparando horarios mentalmente, analizando mensajes que ni siquiera eran míos. Y lo peor es que nadie me había pedido que hiciera eso. Yo sola me estaba metiendo en algo que todavía no entendía. Hubo una tarde en particular que me dejó inquieta de verdad. Mi jefa me pidió que enviara un correo desde su computadora porque la mía estaba fallando. Cuando me senté frente a su escritorio, vi una notificación en su pantalla antes de que pudiera evitarlo. No leí el mensaje completo, pero alcancé a ver un nombre, el suyo. El del novio de mi amiga. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Me quedé congelada unos segundos, intentando convencerme de que podía haber 1000 personas con el mismo nombre. Que seguramente era otra persona. Que no estaba viendo lo que creía estar viendo. Pero por primera vez, ya no pude fingir que era solo imaginación. Y esa noche, mientras intentaba dormir, entendí que si seguía encontrando coincidencias, iba a tener que decidir qué hacer con lo que estaba empezando a descubrir. Esa noche casi no dormí. Me quedé viendo el techo, repasando una y otra vez esa notificación con su nombre en la pantalla de mi jefa. Intenté convencerme de que podía ser cualquier cosa. Un cliente. Un proveedor. Alguien más con el mismo nombre. Pero en el fondo sabía que no era tan común. Y lo peor no era el nombre, era la hora. Era justo en uno de esos espacios bloqueados como reunión externa. Al día siguiente llegué a la oficina con el estómago hecho nudo. Me sentía culpable sin haber hecho nada. Como si estuviera traicionando a alguien solo por sospechar. Traté de comportarme normal, pero estaba demasiado atenta a todo. A los movimientos de mi jefa, a su celular, a las llamadas que salían y entraban. Me odiaba por estar así, tan pendiente, tan paranoica. En un momento del día ella me pidió que le reenviara un archivo desde su correo porque no lo encontraba. Me dictó la contraseña como si nada, algo que ya había hecho antes cuando tenía prisa. Abrí su bandeja con manos temblorosas. No quería espiar. De verdad no quería. Solo iba a buscar el archivo y ya. Pero mi vista se fue sola a la barra de búsqueda. Escribí su nombre. Así, sin pensar. Como si mis dedos hubieran decidido antes que yo. Y ahí estaban. Correos. Varios. No cientos, pero suficientes. Algunos con asunto profesional, otros con títulos tan neutros que daban más sospecha que claridad. Abrí uno. Solo uno, me prometí. El contenido no era explícito, pero tampoco era frío. Había frases que no cuadraban con una relación laboral. Gracias por ayer. Me encantó verte. Avísame cuando puedas escaparte. Sentí que me faltaba el aire. Cerré todo de golpe. Borré la búsqueda. Me levanté al baño porque sentí que iba a vomitar. Me miré en el espejo y me vi pálida. Me pregunté qué demonios estaba haciendo. No era mi relación. No era mi vida. Pero era mi mejor amiga. Y eso lo cambiaba todo. Intenté seguir con mi día, pero ya no podía desver lo que había visto. Cada vez que mi celular vibraba y era ella contándome que él estaba ocupado, yo sentía una mezcla horrible de rabia y culpa. Rabia hacia él. Culpa por saber algo que ella no sabía. O al menos eso creía. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Mi jefa empezó a arreglarse más de lo habitual en ciertos días. Perfume más fuerte. Labial retocado antes de salir. Y esos mismos días mi amiga me decía que él estaba extraño, que no podía verla, que tenía juntas fuera de la ciudad que nunca había mencionado antes. Yo ya no estaba sospechando. Yo estaba casi segura. Pero aún así dudaba. Porque aceptar lo que estaba frente a mí significaba enfrentar algo enorme. Significaba que si hablaba podía perder mi trabajo.
Y si callaba, estaba dejando que mi amiga siguiera ilusionándose con alguien que claramente no era quien decía ser. Empecé a obsesionarme. Llegaba a casa y revisaba redes sociales sin parar. Sus perfiles, los de ella, los de mi jefa. Buscaba likes cruzados, fotos en los mismos lugares, cualquier pista. Me sentía ridícula, como una detective improvisada, pero no podía detenerme. Necesitaba confirmar que no estaba inventando todo en mi cabeza. Una noche encontré algo que me dejó helada. Una historia subida casi al mismo tiempo por ambos, en el mismo restaurante. No aparecían juntos, pero el fondo era idéntico. La misma pared de ladrillo, la misma lámpara colgante. Mi amiga me había dicho que él estaba en una cena de trabajo esa noche. Yo amplié la imagen una y otra vez, como si eso fuera a cambiar algo. Sentí una punzada de traición que ni siquiera era hacia mí. Era hacia ella. Y también hacia mi propia estabilidad. Porque si esto explotaba, yo estaba justo en medio. Trabajaba para una. Era amiga de la otra. No había forma de salir limpia de eso. Empecé a pensar escenarios en mi cabeza. Si le decía a mi amiga, tal vez no me creería. Podría pensar que estoy celosa. Que invento cosas. Si confrontaba a mi jefa, me podía despedir en el acto. Y si no hacía nada, ¿cómo iba a mirarla a los ojos cuando me hablara de planes a futuro con él? Me sentía atrapada. Hubo un punto en el que ya no pude fingir normalidad. Mi amiga me preguntó directamente si yo notaba algo raro en él. Me quedé en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Sentí que esa era la puerta. Que si hablaba, todo cambiaría. Pero también sentí miedo. Miedo de equivocarme. Miedo de destruir algo sin tener una prueba definitiva. Y fue ahí cuando decidí que no podía quedarme solo con suposiciones. Si iba a decir algo, tenía que estar completamente segura. Así que, aunque me dé vergüenza admitirlo, tomé una decisión que iba a cruzar una línea que nunca pensé cruzar, y esa decisión fue la que terminó destapándolo todo. Tomé la decisión una mañana en la que ya no pude más con la ansiedad. Me dije que si iba a meterme en esto, al menos iba a hacerlo bien. No quería seguir armando teorías con historias de Instagram y correos ambiguos. Necesitaba algo que no dejara espacio a dudas. Algo que, para bien o para mal, me obligara a aceptar la realidad. Ese día mi jefa salió antes de lo habitual y me dejó encargada de cerrar la oficina. No era raro, ya lo había hecho otras veces. Pero mientras recogía unos documentos de su escritorio vi su laptop abierta. La pantalla estaba en reposo. Me quedé parada frente a ella unos segundos que se sintieron eternos. Sentía que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Me repetía que no era correcto, que estaba invadiendo algo que no me correspondía. Pero también pensaba en mi amiga, en su cara cuando me decía que confiaba en él. No sé si fue lealtad o impulso, pero moví el mouse. La sesión seguía abierta. Me prometí que si no veía nada claro, iba a soltar el tema para siempre. Abrí el correo otra vez. No tuve que buscar mucho. Había un hilo reciente del día anterior. El asunto era neutro, casi aburrido. Pero cuando lo abrí sentí que el corazón me empezó a latir en los oídos. No eran solo frases ambiguas. Era directo. Ayer fue perfecto. Me encanta cuando tenemos que fingir que no nos conocemos. Cuídate, no quiero que sospeche nada. Leí esa última línea una y otra vez. No lo podía creer. Sentí que me temblaban las manos. Bajé un poco más y ahí estaba su respuesta, la de él. Tranquila, ella jamás lo va a imaginar. Además, tú sabes que contigo es diferente. Conmigo es diferente. Sentí náuseas. No era una suposición. No era coincidencia. Era una relación. Una relación consciente, escondida, planeada. Y en medio estaba mi amiga, ilusionada, hablando de planes a futuro con un tipo que claramente llevaba una doble vida. Me quedé helada frente a la pantalla. Parte de mí quería tomar fotos, guardar pruebas, algo. Otra parte solo quería cerrar todo y fingir que nunca lo había visto. Pero seguí bajando. Encontré mensajes más antiguos.
Algunos hablaban de verse en horarios específicos, justo en esos espacios que yo bloqueaba como reunión externa. Otros hacían referencia a días en los que mi amiga me había dicho que él estaba agotado por trabajo. Todo encajaba demasiado bien. Y entonces leí algo que me terminó de romper. En uno de los correos mi jefa escribió: no entiendo cómo puedes estar con ella y luego venir aquí como si nada. Y él respondió: es lo que conviene por ahora. No seas dramática. Es lo que conviene por ahora. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se quebró. No solo era una infidelidad. Era manipulación. Era usar a mi amiga como fachada. Como algo conveniente. Me dieron ganas de llorar, de gritar, de romper la computadora. Pero estaba sola en la oficina, con el silencio pesado alrededor. Cerré todo de golpe. Apagué la laptop como si quemara. Me senté en mi escritorio y me quedé mirando la pared. Sentía el cuerpo caliente, la cabeza llena de ruido. Pensaba en mi amiga contándome que él era diferente, que por fin se sentía segura con alguien. Y yo acababa de leer que era lo que conviene. Todavía no entiendo cómo pude manejar hasta mi casa ese día. Iba en automático. En mi mente repetía las frases como si necesitara confirmar que eran reales. Me preguntaba si debía haber tomado capturas, si sin pruebas ella me creería. Me preguntaba si al meterme en el correo, había hecho algo peor que ellos. Llegué a mi departamento y me senté en el piso, igual que aquella noche de la pizza, pero esta vez estaba sola. Sentí una mezcla horrible de rabia y miedo. Rabia por él. Rabia por mi jefa. Miedo por lo que iba a pasar si decía algo. Porque ya no era una sospecha que podía ignorar. Era una verdad que me estaba quemando las manos. Sabía que después de lo que había leído, ya no podía quedarme callada. Pero también sabía que decirlo iba a cambiarlo todo. Y esa noche, con el celular en la mano y su chat abierto frente a mí, entendí que estaba a punto de tomar la decisión más difícil de mi vida. Me quedé viendo su chat abierto en mi celular durante no sé cuánto tiempo. Tenía el pulgar encima del teclado y el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Pensaba en las frases que había leído, en ese «es lo que conviene por ahora», que me daba vueltas en la cabeza como un eco horrible. No podía respirar bien. Sentía una presión en el pecho como si alguien me estuviera apretando por dentro. Escribí y borré el mismo mensaje varias veces. Necesito hablar contigo. ¿Estás en tu casa? Pásame tu ubicación. Nada me parecía suficiente. Nada podía resumir lo que acababa de descubrir. Al final solo le escribí: ¿puedes venir? Es urgente. Intenté que sonara neutral, pero yo estaba todo menos neutral. Llegó a mi departamento como una hora después. Yo ya había llorado, me había lavado la cara y había vuelto a llorar. Cuando abrió la puerta me abrazó preocupada, preguntándome qué pasaba. Y ahí fue cuando me quebré. Empecé a llorar sin poder controlarlo. No era un llanto bonito ni silencioso. Era de esos que salen con sonido, con rabia. Me preguntó si me había pasado algo en el trabajo, si estaba enferma, si alguien me había hecho algo. Yo la miré y sentí que me iba a odiar después de lo que dijera. Pero ya no podía guardármelo. No después de haber leído todo eso. Le dije que había visto algo. Que no estaba orgullosa de cómo lo había visto, pero que lo había visto. Noté cómo su expresión cambió. Primero confusión. Luego una pequeña sombra en la mirada. Me pidió que fuera clara. Y ahí, sin filtro, le solté todo. Lo del correo. Los mensajes. Las frases exactas. Al principio se quedó en silencio. Me miraba como si yo estuviera hablando en otro idioma. Me dijo que no podía ser. Que yo debía haber entendido mal. Que seguramente era algo profesional y yo lo estaba exagerando. Yo intenté explicarle palabra por palabra lo que decía el correo. Le repetí esa frase de «no quiero que sospeche nada». Se la repetí tal cual. Y ahí fue cuando su cara cambió por completo. Se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala. Decía que no, que no, que no. Que él no sería capaz. Que yo lo conocía poco.
Que tal vez estaba confundiendo nombres. Me preguntó si estaba segura de que era él. Y esa pregunta me atravesó. Porque implicaba que tal vez yo estaba inventando algo así de grave. Sentí como la rabia me subía por el cuerpo. Le dije que no estaba loca. Que había visto su nombre, su correo, sus respuestas. Que no estaba interpretando emojis, estaba leyendo frases claras. Y sin darme cuenta empecé a alzar la voz. Me escuché a mí misma decir cosas que nunca pensé decirle. Le dije que estaba ciega, que no quería ver lo obvio. Que él la estaba usando. En el momento en que pronuncié la está usando, vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran solo de tristeza. También había enojo. Me dijo que cómo me atrevía a hablar así. Que parecía que yo quería que su relación fracasara. Que desde el principio había estado rara con él. Eso me dolió más que todo lo demás. Intenté acercarme, pero ella dio un paso atrás. Me dijo que no podía creer que hubiera revisado el correo de mi jefa, que eso decía más de mí que de él. Que estaba cruzando límites. Y en parte tenía razón. Yo misma me sentía sucia por haberlo hecho. Pero no soportaba que desviara la conversación hacia mi error cuando lo que había leído era tan claro. Le dije que si quería, lo enfrentara. Que le preguntara directamente. Que yo no ganaba nada inventando algo así. Que lo único que quería era que no la vieran la cara. Y ahí fue cuando ella explotó. Me gritó que tal vez yo estaba proyectando mi propia ruptura, que no todos los hombres eran iguales, que estaba dañando algo que la hacía feliz. Sentí que el piso se abría debajo de mí. No sé en qué momento la discusión se volvió un intercambio de reproches viejos. Sacamos cosas que no tenían nada que ver. Que si yo siempre me metía demasiado. Que si ella nunca escuchaba advertencias. Fue un desastre. Dos personas que se querían gritándose cosas horribles en una sala pequeña. En un punto ella agarró su bolsa y dijo que necesitaba espacio. Que no sabía si podía confiar en mí después de esto. Esa frase me dejó paralizada. ¿Confiar en mí? Yo estaba rompiéndome por dentro para protegerla, o al menos eso creía. Cuando cerró la puerta, el silencio me aplastó. Me dejé caer en el piso y lloré como no lo había hecho en años. Dudé de todo. De si había hecho lo correcto. De si debí quedarme callada. De si la había perdido para siempre en cuestión de minutos. Esa noche no me escribió. Tampoco al día siguiente. Y mientras yo esperaba algún mensaje, en la oficina el ambiente empezó a sentirse extraño, como si algo se estuviera moviendo debajo de la superficie sin que nadie lo dijera en voz alta. Después de que ella se fue, mi departamento se sintió enorme y vacío al mismo tiempo. Me quedé sentada en el piso hasta que se hizo de noche sin prender ninguna luz. No sabía qué hacer después de eso. Parte de mí quería correr detrás de ella, abrazarla y decirle que olvidáramos todo. Otra parte estaba convencida de que si cedía, estaría traicionándome a mí misma. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las frases del correo, pero también su cara cuando me dijo que no sabía si podía confiar en mí. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Yo había cruzado una línea por ella, y al final terminé siendo la villana de la historia. Los días siguientes fueron raros. En la oficina el ambiente cambió sin que nadie dijera nada directamente. Mi jefa estaba más tensa, más irritable. Me pedía cosas con un tono seco que antes no usaba conmigo. Yo no sabía si ella sospechaba que yo había visto los correos o si simplemente estaba nerviosa por otra cosa. Cada vez que me llamaba a su oficina sentía un nudo en la garganta. Mi amiga no me escribió. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio fue peor que cualquier grito. Yo miraba el celular cada 5 minutos como si eso fuera a hacer que apareciera su nombre en la pantalla. Nada. Solo notificaciones de trabajo y mensajes irrelevantes. Intenté concentrarme en mi rutina. Llegar temprano. Cumplir con mis tareas. Sonreír cuando alguien hacía un comentario en la oficina. Pero por dentro estaba agotada. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con la sensación de que había hecho algo irreversible.
Me preguntaba si había sido demasiado impulsiva, si debí esperar, juntar pruebas más claras, hablar con el primero, aunque no sé qué habría logrado con eso. Un jueves por la tarde recibí su primer mensaje después de la pelea. Solo decía, hablé con él. Mi corazón casi se sale del pecho. Le respondí de inmediato, pero tardó horas en contestar. Horas en las que mi mente imaginó todos los escenarios posibles. Cuando por fin me respondió, me dijo que él lo había negado todo. Que le había dicho que mi jefa estaba obsesionada con él, que malinterpretaba cualquier gesto amable. Que los correos eran sacados de contexto. Que yo había invadido algo que no entendía. Me quedé mirando el celular sin saber qué sentir. Era tan típico que casi daba risa, pero a la vez me desesperaba. Me dijo que necesitaba tiempo. Que estaba confundida. Que no sabía a quién creerle. Esa frase me dejó suspendida en el aire. Yo no podía competir con el hombre del que estaba enamorada. Yo solo tenía mi palabra y una culpa enorme por haber revisado ese correo. Empecé a cuestionarme incluso lo que había leído. ¿Y si sí lo había sacado de contexto? ¿Y si había interpretado mal el tono? Pero cada vez que intentaba suavizarlo en mi cabeza, volvía esa línea: no quiero que sospeche nada. En la oficina las cosas también empezaron a moverse. Noté discusiones en voz baja en la oficina de mi jefa. Una vez escuché su tono alterado, algo poco común en ella. Otro día vi a él en el estacionamiento discutiendo por teléfono. Cuando me vio, desvió la mirada de inmediato. Ese gesto me confirmó que algo sabía. No sé qué exactamente, pero sabía que algo no estaba en su lugar. Yo me sentía en medio de una tormenta silenciosa. No podía hablar con nadie del trabajo porque me arriesgaba demasiado. No podía hablar con mi amiga porque estaba distante. Incluso pensé en contárselo a mi mamá, pero me dio vergüenza. Sentía que todo era un caos que yo misma había provocado. Hubo un momento en que consideré renunciar. Abrir la puerta y simplemente irme. Empezar de cero en otro lugar donde no tuviera que ver sus caras todos los días. Pero luego pensaba en la renta, en mis gastos, en lo difícil que estaba todo. No podía darme ese lujo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, escuché mi nombre en una conversación entre dos compañeros. No supe qué decían exactamente, pero sentí esa sensación horrible de que el chisme ya estaba empezando a correr. No sabía si tenía que ver conmigo o con ellos, pero el simple hecho de sospecharlo me hizo sudar frío. Mi amiga seguía distante. A veces me contestaba con monosílabos. Otras veces no respondía en absoluto. Yo intentaba darle espacio, pero por dentro me estaba rompiendo. Extrañaba nuestras conversaciones largas, nuestras risas tontas, incluso nuestras discusiones pequeñas. Me sentía sola de una forma que no había sentido antes. Con el paso de las semanas, la tensión en la oficina se volvió imposible de ignorar. Reuniones inesperadas. Puertas cerradas. Miradas esquivas. Yo sabía que algo iba a explotar tarde o temprano. Lo sentía en el aire, en los silencios, en la forma en que todos caminábamos con cuidado. Y mientras todo eso se acumulaba, yo empecé a preguntarme algo que me daba miedo responder: si decir la verdad realmente había valido la pena, o si solo había sido el inicio de una cadena de pérdidas que todavía no terminaba. Con el paso de los días entendí que ya nada iba a volver a ser como antes, aunque todavía no supiera exactamente qué iba a pasar. Vivía en una especie de pausa incómoda. Iba a trabajar, cumplía con todo, regresaba a mi departamento y me quedaba en silencio. Dejé de poner música. Dejé de ver series. Solo me sentaba a pensar, a darle vueltas a todo como si en algún momento fuera a encontrar una respuesta distinta. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, tal vez no habría perdido a mi mejor amiga. Si hubiera esperado más. Si hubiera tomado fotos de los correos. Si la hubiera abordado con más calma. Me repito esas posibilidades como si el pasado pudiera reescribirse. Pero la verdad es que en ese momento hice lo que creí correcto. No fue elegante, no fue perfecto, pero fue honesto. También me he preguntado si en el fondo había algo de orgullo en mi decisión. Algo de necesidad de tener la razón. Me incomoda admitirlo, pero cuando ella dudó de mí sentí que tenía que demostrarle que no estaba loca.
Y quizá eso también influyó en cómo la confronté. No solo quería protegerla, también quería que confiara en mí por encima de él. Y eso es difícil de aceptar. No sé si merecía quedarme sola por decir la verdad, pero tampoco puedo decir que fui completamente inocente en cómo manejé todo. Revisé un correo que no era mío. Crucé un límite profesional enorme. Lo hice con una intención que yo sentía justa, pero eso no borra el hecho de que lo hice. A veces me pregunto si todo esto fue el precio de esa decisión. He cambiado desde entonces, aunque no sé si fue para bien. Me volví más desconfiada. Más cuidadosa con lo que digo y con lo que callo. Entendí que la verdad no siempre une a las personas, a veces las separa. Y eso me cuesta todavía. Yo crecí creyendo que ser leal era suficiente. Que decir lo que está mal era un acto de amor. Pero la vida no funciona tan limpio. Con el tiempo empecé a notar algo más doloroso, que mi amiga ya no me buscaba ni siquiera para cosas simples. No solo se trataba de él. Era como si mi intervención hubiera puesto en duda toda nuestra historia. Como si yo hubiera cruzado una línea invisible que no sabía que existía. Me dolía pensar que tal vez ella necesitaba creerle a él más de lo que necesitaba creerme a mí. En la oficina la tensión seguía creciendo. Cada reunión cerrada, cada mirada esquiva, me hacía pensar que el escándalo estaba a punto de estallar. Y yo, en medio, intentando mantener la cabeza baja. A veces sentía que todos sabían algo y que yo era la única esperando el golpe final. Otras veces pensaba que tal vez todo se quedaría en rumores y silencios incómodos. Hubo noches en las que me pregunté si debía escribirle una última vez, pedirle perdón por la forma en que le hablé, aunque no por lo que le dije. Pero mi orgullo y mi tristeza se mezclaban y me dejaban paralizada. No quería arrastrarme. No quería suplicar por una amistad que, en teoría, debía sostenerse sola. También empecé a cuestionar algo más profundo, ¿por qué me afectó tanto? Sí, era mi mejor amiga. Sí, odiaba la injusticia. Pero había algo más. Creo que me dolió porque me enfrentó con una realidad incómoda, no siempre podemos salvar a las personas que queremos. A veces ellas eligen lo que las lastima. Y uno se queda afuera, mirando. Con el tiempo entendí que mi papel en su vida no era decidir por ella, sino acompañarla. Y tal vez fallé en la forma. Tal vez mi urgencia la hizo sentirse atacada en lugar de cuidada. Eso me pesa. Me pesa no haber sabido sostener la verdad con más calma. Hoy, cuando miro atrás, no siento la misma rabia que sentía al principio. Siento más bien una tristeza tranquila. Una especie de aceptación incompleta. Sé que hice lo que creí correcto. Sé que no inventé nada. Pero también sé que las consecuencias no siempre son proporcionales a las intenciones. Y mientras todo eso se acomodaba lentamente dentro de mí, la bomba que llevaba semanas gestándose en la oficina finalmente explotó, y ahí fue cuando entendí que lo que yo había perdido no era lo único que iba a romperse. La bomba explotó un martes cualquiera, de esos que empiezan normales y terminan cambiándolo todo. Llegué temprano como siempre y noté el ambiente distinto, más tenso que de costumbre. A media mañana nos llamaron a una reunión general. Yo ya sentía ese presentimiento pesado en el estómago, como si mi cuerpo supiera lo que venía antes que mi cabeza. Nos dijeron que había una situación interna, que iba a derivar en cambios importantes. No dieron detalles al principio, pero los rumores ya corrían más rápido que cualquier comunicado oficial. Yo miraba a mi jefa desde mi lugar y la veía pálida, rígida. Evitaba cruzar miradas con cualquiera. En ese momento entendí que todo había salido a la luz. Después supe cómo pasó. Al parecer, alguien más los había visto juntos fuera de la oficina, en una situación que ya no dejaba espacio a excusas. La información llegó a uno de los socios y de ahí fue cuestión de horas para que todo se desmoronara. Investigaron correos, movimientos, decisiones que habían beneficiado indirectamente a ciertos clientes vinculados con él. Lo que empezó como una infidelidad terminó convirtiéndose en un problema laboral serio. A ella la despidieron esa misma semana. A él lo vetaron de cualquier negociación con la empresa. El escándalo fue más grande de lo que imaginé. Compañeros murmurando en los pasillos, mensajes cruzados, versiones diferentes de la historia. Yo me movía en medio de todo eso con una sensación extraña, como si estuviera viendo una película que ya conocía pero que igual dolía.
Mi amiga me escribió 2 días después del despido. Solo dijo, era verdad. No hubo disculpas largas ni explicaciones dramáticas. Solo eso. Era verdad. Le pregunté si estaba bien y me respondió que no, que nunca se había sentido tan humillada. Que él había terminado confesando cuando ya no tuvo cómo sostener la mentira. Que llevaba meses con las dos. Meses. No sentí satisfacción. Pensé que cuando todo saliera a la luz me iba a sentir reivindicada, pero no fue así. Sentí tristeza. Una tristeza pesada, cansada. Porque al final ella estaba rota igual. Y yo también, pero por otra razón. Nos vimos una vez después de eso. Fue incómodo. Nos abrazamos, lloramos un poco. Me pidió perdón por no haberme creído. Yo le pedí perdón por la forma en que la enfrenté. Intentamos hablar como antes, pero había algo distinto. Una grieta que no sabía cómo cerrar. La confianza, cuando se fractura, no siempre vuelve igual. Con el tiempo dejamos de vernos tan seguido. No hubo una pelea final ni un portazo. Solo distancia. Mensajes cada vez más espaciados. Felicitaciones de cumpleaños más formales. Hasta que un día entendí que ya no éramos lo que fuimos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, las dos lo sabíamos. En el trabajo las cosas también cambiaron. Sobreviví al escándalo, pero ya no me sentía cómoda. Cada rincón me recordaba lo que había pasado. Meses después conseguí otro empleo y me fui. No fue una huida dramática, solo una decisión tranquila. Necesitaba empezar en un lugar donde no me sintiera atrapada entre secretos. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si me hubiera quedado callada. Si ella habría descubierto la verdad por su cuenta sin que nuestra amistad se rompiera en el proceso. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Lo único que sé es que en ese momento actué desde lo que yo entendía como lealtad. Aprendí que decir la verdad no siempre te convierte en la heroína de la historia. A veces te deja sola. Aprendí que las personas no siempre están listas para escuchar lo que las va a salvar. Y aprendí que uno no puede controlar las decisiones de los demás, solo las propias. No volví a saber mucho de él. De ella sí, de vez en cuando. Sé que rehizo su vida, que ahora es más reservada. Yo también cambié. Me volví más cuidadosa, más consciente de que las relaciones son frágiles, incluso las que creemos eternas. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Hay días en que recuerdo todo y todavía me duele, como una cicatriz que se siente cuando cambia el clima. Pero también sé que aunque perdí a mi mejor amiga como la conocía, no me perdí a mí misma. Y si algo me quedó claro después de todo, es que a veces decir la verdad tiene un precio alto, pero vivir sabiendo que la callé me habría costado mucho más.